Hola, buen día. ¿Pueden ver ya la presentación? Buen día, doctora. Buen día, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a empezar viendo ya el módulo de diabetes, pero pues obviamente necesitamos primero que nada saber cómo funciona el páncreas, ¿no? De manera normal. Doctora, Ajá. disculpe que la interrumpa, pero nada más, le podría comentar si una compañera ahorita está en otra clase, pero termina su clase como a las 10. No sé si podría dejarla entrar a esa hora. Pues no creo que nos tardemos de aquí a las 10, pero bueno. Ok, de acuerdo. Gracias, doctora. Ujú. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo que el páncreas va a estar, aunque es un solo órgano, pero va a tener diferentes tipos de células y algunas van a estar agrupadas dentro del páncreas exócrino, que van a tener más que nada funciones en la digestión. Ahorita no me voy a meter en ese tema, eso es algo que más bien se va a revisar o tendrían que revisar en gastroenterología. Entonces, lo que nos compete en esta clase y específicamente para el módulo de diabetes, pues es la función del páncreas endocrino, que va a estar formado por los islotes de Langerhans, que se ha calculado que tenemos aproximadamente 1 millón de estos islotes, y en estos islotes se van a encontrar las diferentes células que van a secretar insulina, glucagón y otras hormonas importantes para el control de la glucosa. De estos islotes de Langerhans, a pesar de que en cantidad son muchísimos, sin embargo, van a representar el 1 a 1.5%, ay, perdón, ya, a 1.5% del total del peso del páncreas. O sea, esto va a corresponder más o menos a 1 a 2 gramos en el páncreas de un adulto. Entonces, realmente la mayor parte del páncreas va a tener todas estas funciones exócrinas y el páncreas endocrino es muy, muy pequeñito, ¿no? Estos islotes de Langerhans Doctora, van a estar, ajá, es que no cambia de la primera diapositiva. a ver, espérenme. Está súper chévere. Ahí pueden ver la presentación. Sí, la vemos todavía como en chiquito. A ver, ok. ¿Ahí ya la ven en grande? ¿O no se ve? Aún no, doctora. Deja de compartir, doctora. Sí, dejo de compartir. A ver, espérenme, pues, porque... Ahí ya pueden ver la presentación. Sí, es en previsualización. Y ahora sí ya la ven en grande. No, todavía no, doctora. No, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. La seguimos viendo en previsualización, Bueno, así pero si no la vemos así, la pueden ver. sí, pero si cambia ya estaría perfecto, no se preocupe.
Ok, la voy a dejar así. Sí, la voy a dejar así porque no me está cargando. Ahí ya vieron que cambió la diapositiva. Ya, doctora. Sí, doctora. Oigan, ¿me están escuchando o no me escuchan? Sí la Doctora, escuchamos, sí la doctora, escuchan. pero va con O delay. sea, ¿me escuchan o no? ¿Por qué no me están contestando? Porque yo no sé si me están escuchando o no me escuchan, o es mi internet, o no lo sé. O sea, si les estoy preguntando algo, por favor, contéstenme. ¿Usted nos escucha, doctora? Sí, los estoy Ah, ok. escuchando. Ya no la escuchamos, doctora. O sea, ustedes me están escuchando, pero no me contestan. Entonces, yo no sé si están viendo, si no están viendo, o sea, ya, porque no me dice nada. Entonces, el páncreas endocrino se compone de 1 millón de islotes de Langerhans, que representan del 1 al 1,5%. No, se salió, ¿no? Sí, Yo creo que fue su internet, ¿no? Porque Sí. Sí, pero pues está pensando que nosotros no le contestamos y creo que no Ajá, está viendo ni los mensajes de la llamada. no, pues yo creo justo. que hay que escribirle por WhatsApp, ¿no? Que le escriba yo. Voy. Fíjate, Yuts. Entonces, ¿nos salimos de esta? Creo que sí. Wow.
¿Ya pueden ver mi pantalla ahora sí? Sí, doctora. Sí, doctora, ahí ya cambia. Bueno, entonces vamos a ver lo de páncreas endocrino. Les mencionaba que el páncreas endocrino va a estar compuesto por los islotes de Langerhans, que representan 1.5 del total del peso del páncreas, que corresponde a 1 a 2 gramos aproximadamente. Estos islotes van a estar conformados por diferentes tipos de células, en este caso son 5, que son las alfa, beta, las delta, epsilon y las células PP. Cada una de estas tiene una secreción distinta. En el caso, por ejemplo, las que más pues, nos importan van a ser las célula beta, que es la que produce la insulina y que va a representar el 55% de todo el islote. Las células alfa, que representan el 25% de todo el islote, van a secretar lo que es el glucagón. Las células delta, que son el 10% de estos islotes, secretan lo que es la somatostatina 14. Acuérdense que la 28 es la que se secreta a nivel de hipófisis. Las epsilon secretan la grelina, que solamente corresponden al 3%.
de todo el islote y las células PP que secretan el polipéptido pancreático que corresponden al 5% del todo el islote. Entonces vamos a ver que la secreción de estas pues es importante porque algunas se regulan entre sí para la secreción, ¿no? Hablando de la más importante que es la insulina, pues bueno, la insulina se va a producir inicialmente como un péptido más grande que es la preproinsulina, posteriormente en lo que viene siendo el retículo endoplásmico y a través de algunas enzimas va a haber una escisión de esta preproinsulina. ¿Para qué? Para darnos proinsulina. Y estas a su vez van a ser transportadas al aparato de Golgi, donde aquí van a tener más cambios y van a estar almacenadas como gránulos secretorios. Estos gránulos secretorios, una vez que se van a secretar, esta proinsulina tiene que tener una nueva escisión que me va entonces a dar como tal la secreción de la insulina junto con un péptido C. Entonces, esto es importante cuando queremos valorar la función de la reserva pancreática, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. El que todavía tenga péptido C circulante, eso habla de que mi páncreas todavía tiene cierta capacidad de secretar insulina. En el paciente diabético tipo 2, en etapas tempranas, obviamente vamos a tener secreción de insulina y por lo tanto de péptido C, pero en el diabético tipo 1, conforme avanza esta enfermedad y conforme esa capacidad secretora se acaba, pues ya no vamos a tener péptido C detectable, ¿no? Y esto sí nos puede ser, nos queda un poquito de duda si el paciente pudiera tener diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya los fenotipos clásicos que creíamos del diabético tipo 1 y del diabético tipo 2 ya actualmente no son tan fáciles de reconocer. Entonces, a veces vale la pena como hacer la medición de estas cuestiones para poder ver si es qué tipo, ¿no? A ver, dejen ver porque no sé quién se está tratando de unir. Entonces, la proinsulina en su estructura va a contener este péptido C más la insulina. Como tal, la proinsulina va a estar compuesta por 86 aminoácidos. Sí llega a secretarse en muy pequeña cantidad, como forma completa como proinsulina, pero su vida media va a ser, bueno, es un poco más alta que la insulina, es de 3 a 4 veces más que la vida media de la insulina. Y la proinsulina, aunque como tal no es la insulina en su forma más activa, pero también tiene cierta actividad que ejerce la insulina y la actividad es del 7 al 8% de la actividad real de la insulina. Entonces hay algunos, por ejemplo, tumores pancreáticos que producen exceso de insulina, que es tanto la liberación que están produciendo de esta insulina que también secretan mucha proinsulina. Y a veces, o sea, es tanta y es tan rápida la secreción que a veces esta proinsulina puede ser la causa de que el paciente esté cursando con hipoglucemia. El péptido C va a ser, aquí vemos, ¿no? La estructura, como al final de la estructura tenemos como una doble cadena, que básicamente esa es la insulina. Pero en el caso del péptido C, va a ser como el lapicito, ahí está. El péptido C va a ser básicamente esto de aquí. Y la insulina va a ser esto de por acá. Entonces, la proinsulina, cuando yo escindo esta proinsulina, se van a cortar estos péptidos restantes. Entonces, al final nos va a quedar el péptido C que va a tener 31 aminoácidos
y que también tiene una vida media más larga que la insulina, 3 a 4 veces más que la propia insulina. En el caso de la insulina, tiene esta estructura. Son 51 aminoácidos, pero acomodados en dos cadenas. Una es esta y la otra es la cadena B, cadena A y cadena B. Estas cadenas van a estar unidas por estos puentes disulfuros entre sitios muy específicos. Por ejemplo, aquí entre una cisteína y cisteína y acá entre otra cisteína y otra cisteína. Y también la cadena A, vean que tiene dos puentes también disulfuro que también unen a estas cisteínas. Muchas veces lo que se hace en las insulinas que tenemos sintéticas es modificar algunos aminoácidos y eso es lo que nos va a ayudar a que la vida media de la insulina se prolongue. Si vemos, una vez que se secreta la insulina, tan solo tiene una vida media de 3 a 5 minutos, pero pues actualmente tenemos insulinas que su vida media es de 24 horas, entonces son modificaciones que se van haciendo a algunas estructuras, bueno, algunos aminoácidos de la cadena, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a secretar la insulina? Esto es importante y es en lo que nosotros nos basamos para dar el tratamiento en pacientes, sobre todo con diabetes tipo 1. Se va a secretar en dos fases. Una fase, digamos, rápida y una fase que va a ser más lenta y que va a prolongarse, ¿no? De manera, bueno, estas fases de la primera y segunda fase, esto se da solamente con los alimentos. O sea, una vez que yo empiezo a ingerir alimentos, voy a tener inicialmente esta fase rápida, que si vemos es la línea morada. Va a empezar obviamente en una insulina basal. Como tal, esa insulina basal no es de cero, ¿no? Porque vamos a ver ahorita algunas otras características. Entonces, empiezo a ingerir los alimentos y de manera muy rápida vamos a tener esta elevación, que esta elevación se va a dar entre 8 a 10 minutos y vean que es una elevación muy, muy brusca y que nos da un pico. A partir de ahí, esa insulina empieza a disminuir, pero si ven, nunca que era esta línea. Y de ahí vuelve a elevarse nuevamente como se ve en la gráfica y esta segunda fase de secreción va a durar entre 90 a 100 minutos aproximadamente. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Que los alimentos que yo ingiero a las 2 horas más o menos ya vuelvan, mi glucosa en sangre ya vuelva a la normalidad. ¿Por qué? Por esta fase de secreción. Ahora, esto pasa cuando yo estoy comiendo. Entonces, si yo hago una dinámica de todo el día y suponiendo voy a desayunar a las 8 de la mañana, voy a comer a las 2 y voy a cenar a las 8 de la noche, pues entonces aquí voy a ver esta fase, se normaliza, a las 2 nuevamente voy a ver estas dos fases, se normaliza y en la cena nuevamente voy a tener esta fase, la primera, la rápida y la otra, ¿no? Y si ven, como tal, mi línea basal de insulina nunca va a llegar en cero. ¿Por qué motivo? Cuando yo no estoy comiendo, yo tengo una secreción basal de esta insulina. Esta secreción basal nunca va a ser en secreción basal, es que va a ser pequeños pulsos. O sea, esta secreción basal va a ser así. Nunca va a ser en una misma cantidad, sino va a ser en pequeños pulsos. Y obviamente esa secreción basal me va a permitir que mi glucosa se mantenga en un rango normal cuando yo no me estoy alimentando. Entonces les digo, este es el fundamento de por qué dejamos las insulinas cuando tenemos esquemas basal-bolo de esta manera. Entonces aquí lo importante es recordar estas dos fases de secreción que tiene la insulina y adicional que tiene esta fase basal durante todo el día. Como que nos faltó algo, pero bueno. Les mencionaba que en la cuestión de los gránulos secretores, ¿qué es lo que va a pasar exactamente a nivel de la célula beta? Bueno, de entrada la insulina se va a estimular principalmente por glucosa. Hay otros factores que me van a estimular esta secreción, pero el factor más importante pues va a ser la glucosa, ¿no?
La glucosa tiene que ser captada por algunos transportadores específicos que son los GLUT, que en este 4 va a ser el GLUT2, el que va a estar presente en la célula beta del páncreas. Una vez que esta glucosa se une, o más bien es transportada por su GLUT hacia adentro de la célula beta, lo que va a hacer la glucosa es que, bueno, se va a metabolizar a través de la vía de la glucosinasa, del piruvato, todo esto. ¿Para qué? Con el objetivo principalmente de ceder ATP y algunas otras señalizaciones a través de la diacilglicerol. ¿Para qué? Para que empiece a haber una secreción de insulina. Obviamente este ATP va a ser necesario ¿para qué? Para que yo abra mis canales dependientes de calcio y el calcio entre del espacio extracelular al espacio intracelular. Este calcio es necesario ¿para qué? Para poder estimular la secreción de estos gránulos de insulina. Vean que a la par de que se está abriendo este canal de calcio, también se están cerrando, o más bien no es que se estén cerrando, sino que se están activando estos otros canales que son los KIR 6.2, que van a permitir que haya una salida de potasio al líquido extracelular. Recordemos que la entrada de un catión, la salida de otro, va a permitir que haya un aumento en el voltaje. Y entonces todo esto va a contribuir a que haya esta secreción de insulina, ¿no? Entonces, les decía que el objetivo de todo esto al final es que haya una secreción de calcio para que esta secreción de calcio, bueno, más bien haya una entrada de calcio a la célula para que esta entrada de calcio sea la fuerza que requiero para que haya una despolarización de la célula y entonces haya la secreción de esta insulina que ya estaba sintetizada. Vemos en esta imagen algunos otros factores. Por ejemplo, aquí me dice sulfonilureas. ¿Por qué? Porque las sulfonilureas me van a activar a este canal SUR1, que van a contribuir a que haya esta salida de potasio al espacio extracelular y a su vez este cambio en el voltaje va a permitir la entrada de calcio. Vemos, por ejemplo, acá que están las catecolaminas. Las catecolaminas a través de su receptor alfa-2 van a también a estimular todas estas vías a través de otras moléculas de señalización. ¿Para qué? Para que haya una disminución en la síntesis de insulina, en la secreción. Y vemos acá, por ejemplo, que está el GLP-1, que vamos a ver que actualmente ya tenemos fármacos de estos, que una vez que se une a su receptor, va a través de otras vías de señalización, va a ser un amplificador de esta secreción de insulina. Entonces, vean que dentro de esta secreción no nada más está implicada la glucosa, sino hay otros factores que van a interferir tanto en la inhibición como en el aumento en la secreción de esta insulina. Ahora, decíamos que en el caso de los GLUT, que son transportadores específicos de glucosa o de algunos otros hidratos de carbono, pues vemos que es una gran familia de varios, ¿no? Por lo menos 5 que son los principales, y vemos que cada uno tiene una distribución diferente. Aquí los que más me van a interesar van a ser sobre todo el GLUT2, porque es el que va a estar a nivel de las células beta y que van a permitir que haya esta entrada de glucosa a la célula beta y que inicie toda la cascada de señalización. ¿Para qué? Para secretar insulina. Pero también me interesa el GLUT4. ¿Por qué? Porque está localizado principalmente en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en la grasa. Y este GLUT4 depende de que haya insulina para que éste pueda funcionar de manera adecuada. Cuando tenemos estados de resistencia a la insulina, pues obviamente no va a haber una adecuada expresión de este GLUT4, los tantos mecanismos por el cual ocurre resistencia a la insulina a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo, y que van a contribuir a los niveles elevados de la glucosa. Y bueno, vemos ahí otros GLUT. Por ejemplo, el GLUT1 casi está localizado en todos lados, el GLUT3 está sobre todo en neuronas, placenta y testículos, y el GLUT5 en intestino delgado, ¿no? Y en el esperma. Entonces les digo, cada uno tiene una localización y no solamente transportan glucosa, sino también algunos otros hidratos de carbono, por ejemplo, fructosa. Ahora,
¿Qué otros factores van a regular esta secreción de la insulina? Pues adicional a la glucosa, que va a ser el factor más importante, también tenemos aminoácidos como la leucina, tenemos factores neurales como la estimulación vagal mediada por la acetilcolina y fármacos como las sulfonilureas y meglitinidas, que son obviamente antidiabéticos orales. Tenemos algunos otros que no son como tal alimentos o macronutrimentos, sino que son algunas hormonas que producimos nosotros mismos. En este caso, el GLP-1 y el péptido inhibitorio gástrico, pues son de las principales que van a amplificar. No significa que por sí mismas van a estimular la secreción, pero sí van a amplificar la respuesta que yo estoy teniendo ante un alimento que tenga hidratos de carbono, por ejemplo. Otros medicamentos que amplifican esto va a ser la gastrina, la colecistoquinina, algunos efectos beta-adrenérgicos de las catecolaminas, o ya como tal los fármacos que tenemos actualmente, como los agonistas de GLP-1. Ahora, ¿cuáles van a inhibir la secreción de la insulina? Pues les decía que las catecolaminas, mediado a través de su receptor alfa-adrenérgico, algunos otros hormonas como la somatostatina y algunos fármacos bloqueadores, etc., ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, las tiazidas y los beta bloqueadores se han asociado a un mayor riesgo de desarrollo de diabetes. ¿Por qué motivo? Pues porque inhibe la secreción de insulina, ¿no? Entonces, sí es importante, como les menciono, tener en consideración, a lo mejor no que se los aprendan, pero sí tener en consideración que hay varios factores que van a estimular, van a amplificar y van a inhibir mi secreción de insulina. Espérenme, porque esto se me... Ahora, con respecto a los efectos ya que tiene la insulina, pues bueno, tenemos tanto efectos catabólicos, efectos anabólicos y obviamente lo principal van a ser los efectos metabólicos, ¿no? Dependiendo del órgano donde esté funcionando la insulina, pues también va a ser su efecto. A nivel, por ejemplo, del hígado, va a inhibir la ruptura del glucógeno. O sea, la insulina finalmente va a ser una hormona que nos va a bajar la glucosa. Ajá. Entonces, todos los mecanismos que va a tener van a ser con el objetivo de que haya una disminución de glucosa en sangre. Si yo inhibo la ruptura del glucógeno, voy a evitar que este glucógeno se convierta en glucosa y que sea liberado a la sangre. En estados de resistencia a la insulina, este efecto está perdido y es un mecanismo por el cual el hígado también contribuye a mayor cantidad de glucosa. También, por ejemplo, a nivel hepático, inhibe la conversión de ácidos grasos y de aminoácidos a cetoácidos. También ayuda a la conversión de aminoácidos a glucosa, que es la gluconeogénesis. Y esto, por ejemplo, en estados cuando es necesaria tener más glucosa, ¿no? Vías anabólicas a nivel del hígado, pues promueve sobre todo el almacenamiento de glucosa como forma de glucógeno, tanto a nivel del hígado como a nivel del músculo, ¿no? Y es el principal efecto por el cual después de un alimento, bueno, después de que yo ingiera algo, se me van a bajar los niveles de glucosa. También va a incrementar la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. Entonces, cualquier exceso de glucosa que yo esté consumiendo, finalmente esta insulina, si está funcionando bien, triglicéridos. Y obviamente si yo como un exceso toda mi vida, pues esto puede conllevar a la obesidad, ¿no? Bueno, uno de los tantos mecanismos. A nivel de músculo, vemos que hay una síntesis proteica. ¿Por qué? Porque hay un incremento en el transporte de aminoácidos y hay un incremento como tal en la síntesis de proteínas. También hay un aumento en la síntesis de este glucógeno a nivel muscular. En tejido adiposo, todo va orientado a que nos ayude a almacenar ácidos grasos en forma de triglicéridos. Y en el cerebro, la insulina va a ayudar a disminuir el apetito y va a ayudar a aumentar el gasto energético. Entonces, también nos va a ayudar en el balance energético y finalmente que el paciente mantenga un peso como estable, ¿no? Bueno, ahí me salté esto. Pero estos efectos que va a llevar a cabo la insulina van a ser mediados obviamente por su receptor,
que es un receptor de tipo citosina, que como podemos ver aquí en la imagen, este receptor tiene dos subunidades, la alfa y la beta. La alfa va a estar por fuera de la célula, o sea, en el espacio extracelular, va a estar unida a la subunidad beta, que esta sí es, atraviesa la membrana y finalmente llega al espacio intracelular. En el caso, por ejemplo, llega la insulina, se une a subunidad alfa y esta a su vez empieza a autofosforilar algunas tirosinas hacia abajo. En el caso, por ejemplo, bueno, esta es la forma en que la subunidad alfa va a activar posteriormente a la subunidad beta. Una vez que se activa la subunidad beta, empiezan señalizaciones dentro de la célula, o sea, cascada abajo, así decimos. ¿Para qué? Para que haya como un aumento del IRS, que es el sustrato para el receptor de insulina, que la unión de este sustrato con el receptor permite que inicie la señalización de la PI3, del fosfatidil inositol 3 sinasa, y a su vez este va a llevar a cabo las funciones metabólicas de la insulina a través del reclutamiento de otras moléculas de señalización como son la AKT o la proteína sinasa B, que aquí lo vemos, ¿no? Les decía, esto es la vía metabólica, ¿no? Una vez que se activa esto, pues bueno, voy a activar todas las enzimas necesarias. ¿Para qué? Para que haya un aumento en la síntesis de glucógeno, para que haya un aumento en la síntesis de triglicéridos, etc. Pero también la insulina tiene una vía mitogénica, que esta va a estar mediada por la activación del mTOR. Entonces también es un motivo por el cual en estados de resistencia a la insulina, esta resistencia a la insulina como tal se puede llegar a asociar con el desarrollo de ciertos cánceres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vía mitogénica. Y esto ocurre principalmente en la edad. Entonces, aquí básicamente son todas las vías de señalización que están implicadas y algunas que activan o que inhiben estas vías. Obviamente no les pido que se lo aprendan, pero de manera resumida, todas estas vías ¿a qué nos van a llevar? A que haya un aumento, y también hay un aumento en la formación de VLDL, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo interactúan unas vías que activan y otras vías que inactivan. Entonces, al final de eso, pues nos va a dar todos estos efectos, ¿no? Ahora, con respecto a... Ahí como que no se me puso, déjame pongo el texto, porque se me puso... Se me borró. Bueno, en cuanto a ser escindido hacia otra cosa que es el proglucagón, y que a partir de ahí vamos a tener el glucagón y otro péptido que es la glicentina. Como tal, este glucagón ya tiene 29 aminoácidos y más o menos se estima que en ayuno la concentración es de 75 picogramos sobre mililitro. Tiene una vida media de 3 a 6 minutos. Ahora, algo importante de este gen que produce el glucagón es que este mismo gen puede producirnos otros péptidos como el GLP-1, que justamente es glucagon-like peptide, o sea, es péptido parecido al glucagón o péptido similar. ¿Por qué? Porque genéticamente tienen como origen su mismo gen, ¿no? De hecho, aquí se ve en la imagen, podemos ver que este mismo gen va a codificar para GLP-1, GLP-2 y a su vez el glucagón, ¿no? Ahora, aquí en esta imagen entre insulina y el glucagón. La verdad es que es un poquito complejo, no quiero ahorita que se lo aprendan, pero vean que en el caso, por ejemplo, del glucagón, una vez que se une a su receptor, que es de 7 dominios transmembrana, va a activar ciertas moléculas. ¿Para qué? Para llevar a cabo todos los mecanismos contrarios a la insulina.
¿Cuáles son esos? Pues principalmente gluconeogénesis. A diferencia de la insulina, el glucagón va a ser la principal hormona que va a aumentar los niveles en sangre. Entonces, ¿qué va a hacer a nivel, por ejemplo, del tejido adiposo? Va a haber una mayor ruptura de mis triglicéridos, lo que va a aumentar la secreción de ácidos grasos libres. A su vez, estos ácidos grasos libres van a irse a las vías necesarias para la gluconeogénesis. También este glucagón no es que actúe directamente, pero sigue inhibiendo como la función de la insulina. También este glucagón puede hacernos un mayor catabolismo del tejido, liberación de aminoácidos que también se van a ir a todas las vías necesarias. ¿Para qué? Para que haya mayor gluconeogénesis. Obviamente, cuando yo aumento esta gluconeogénesis, lo que estoy haciendo por sí mismo es aumentar mis niveles de glucosa en páncreas. Entonces, el glucagón va a ser la principal hormona contrarreguladora de la insulina y va a ser la principal que se va a activar cuando un paciente con diabetes o que no tenga diabetes y que tiene una hipoglucemia, pues va a ser la principal que se va a estimular. Ahora, la secreción del glucagón, a diferencia de la insulina, el glucagón se va a inhibir por la presencia de glucosa. Entonces, si yo ahorita empiezo a comer, ahorita está predominando un poco mi glucosa, pero en el momento en que yo empiezo a comer, esa glucosa me inhibe la secreción de glucagón y me estimula la secreción de insulina. Otros factores que también van a inhibir o van a activar la secreción de glucagón, en este caso el GABA, que recordemos que es el principal aminoácido inhibidor, pues también va a inhibir esta secreción de glucagón durante la estimulación de las células beta. O sea que a la par están pasando ambas cosas. Uno, se está estimulando la célula beta y dos, se está inhibiendo la célula alfa. Ahora, otros efectos que activan o que estimulan esta secreción de glucagón van a ser las catecolaminas, algunas hormonas gastrointestinales como la colecistoquinina, la gastrina, el péptido inhibitorio gástrico, glucocorticoides, y es también uno de los mecanismos por el cual los glucocorticoides son diabetogénicos, por así decirlos, la estimulación simpática y parasimpática, como respuesta a la hipoglucemia. Y en el caso, por ejemplo, de la inhibición, va a estar producida por ácidos grasos. Vamos a ver también que el GLP-1 por sí mismo también me inhibe esta secreción de glucagón. Entonces, aquí vemos los efectos de lo que es el glucagón de manera general. A nivel del hígado, aumenta la síntesis de glucógeno. ¿Para qué? Pero también hay una disminución en la glucogenólisis y hay una disminución de la gluconeogénesis. No, perdón, esto es un efecto de la insulina, pero el glucagón va a llevar a cabo como que estos efectos contrarios. A nivel del músculo, lo que ya habíamos mencionado, la insulina va a aumentar la captación de glucosa, va a aumentar la síntesis de glucógeno, va a disminuir la síntesis de la glucogenólisis, perdón, va a aumentar la síntesis proteica y a su vez la captación de aminoácidos. Entonces, bueno, ya es lo que les había mencionado, pero aquí vemos ya la interrelación entre uno con otro, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? En estado de alimentación tengo niveles altos de insulina y en estados, obviamente, bajos de glucosa, ¿no? De glucagón, perdón. Cuando yo como, es lo contrario. Perdón, cuando yo estoy en ayuno es lo contrario. Tengo niveles bajitos de glucosa, de insulina, y tengo niveles altos de glucagón. Y entonces el glucagón en este caso va a llevar a cabo todos los efectos contrarios que hizo la insulina. Ahora decíamos que también hay otros, este propio gen, pero en otras células como son las células L del hilio distal, el mismo gen que codifica para el glucagón, va a codificar en estas otras células la producción de, va a codificar las proteínas de GLP-1 y GLP-2. En el caso de GLP-1, acuérdense, se producen células L y son las que van a predominar cuando comemos o cuando estamos en ayuno o X y el GLP-1 es el que va a llevar a cabo la mayor parte de las acciones metabólicas. En el caso de GLP-1, su vida media es de menos de 2 minutos. Se va a estimular por las comidas, principalmente ricas en glucosa y lípidos,
pero también a través de la estimulación parasimpática. Lo que va a hacer este GLP-1 de manera normal es que estimula la secreción de insulina y de somatostatina, a su vez que va a inhibir la secreción de glucagón. Tenemos otro péptido similar al glucagón, que es el tipo 2, pero que este no está tan implicado en cuestión del metabolismo de la glucosa, sino que tiene que ver más bien con el vaciamiento gástrico y todo esto. Ahora, estos péptidos van a tener esta vida media tan cortita, ¿por qué motivo? Porque hay una enzima que es la dipeptidilpeptidasa tipo 4, que viene siendo esta, que va a escindir rápidamente este glucagón, perdón, a este GLP-1. ¿Para qué? Para que sus efectos metabólicos acaben rápido. Entonces, también en la actualidad tenemos fármacos agonistas de GLP-1, o sea, que van a llevar a cabo la misma función, y también tenemos agonistas de antagonistas o inhibidores de esta dipeptidilpeptidasa número 4. ¿Para qué? Para evitar que esta enzima esté inactivando a este GLP-1. Entonces, esto es lo importante de recordar del GLP-1, ¿no? Acuérdense de tanto del 1, del 2, el que tiene los efectos metabólicos es el 1, y el GLP-2 pues va a estar más implicado en el vaciamiento gástrico, en la secreción gástrica, inhibiendo el apetito e induciendo pérdida de peso. Pero la cuestión metabólica va a ser más que nada por GLP-1. Ahí vemos, bueno, esa tablita que simplemente nos habla un poco de los mecanismos ahí como diferentes entre una y otro. GLP-1, pues lo que les decía, va a estar más implicado en las cuestiones metabólicas, y el GLP-2 va a estar más como que en cuestión de la motilidad gástrica, y vean, por ejemplo, que también estimula crecimiento de algunas cosas, ¿no? Algunas células a nivel intestinal. El péptido inhibitorio gástrico, hasta la fecha no tenemos ningún fármaco de estos, pero vean que también tiene efectos metabólicos y también tiene efectos a nivel de la motilidad intestinal. En esta imagen, pues simplemente era la señalización del glucagón, que ahorita no se las voy aparte que no se alcanza a ver bien la imagen, pues no es así como que tan relevante. Ahora, el péptido PP, el título, pero es el péptido PP que es secretado por las células PP y que están localizadas principalmente en la porción posterior de la cola del páncreas. Aquí tiene varios efectos, bueno, varios estimulantes, como en una comida mixta, o sea, mixta me refiero a que contiene todos los macronutrientes, también con estímulos neurales. ¿Cuál es la función de este péptido? Pues todavía está un poco en estudio, no se sabe bien exactamente cuál es el efecto, por lo tanto no me voy a meter ahorita en este péptido. En el caso, por ejemplo, de la somatostatina 4, el pancreático va a estar codificada por el cromosoma 3, y va a estar estimulada su secreción por glucosa, por aminoácidos como arginina. También las sulfonilureas van a estimular la secreción de somatostatina y algunas otras hormonas gastrointestinales. Su secreción va a estar inhibida a través de los receptores de somatostatina tipo 5 y también por la propia insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la somatostatina? Pues va a prolongar el vaciamiento gástrico, va a disminuir el ácido gástrico y la gastrina, va a disminuir la secreción del páncreas exógeno y también disminuir el flujo esplácnico. Pero a su vez, perdón, aquí les dije que el receptor tipo 5 lo inhibe. Eso es mentira, perdón, me equivoqué. La somatostatina, a través de su receptor tipo 5, va a actuar directamente sobre la célula beta y también sobre la célula alfa, inhibiendo tanto la secreción de insulina como de glucagón. Entonces, es una manera de cómo, de manera parácrina, o sea, acuérdense que la señalización parácrina es de una célula a otra célula vecina. Entonces, si yo tengo una célula delta que está produciendo somatostatina y al lado está la alfa y la beta, pues esta somatostatina lo único que hace es viaja en ese pequeño espacio extracelular de una célula a otra. ¿Para qué? Para inhibir tanto la secreción de glucagón por célula alfa como la secreción de insulina por la célula beta. Entonces, es una manera en cómo el propio islote regula su secreción sin ser tan dependiente, obviamente, de los macronutrientes. Esto es la importancia de la somatostatina.
Y también esto me va a indicar por qué motivo a los pacientes con insulinomas les llegamos a dar análogos de somatostatina, como vendría siendo el octreotide o el lanreotide. ¿Para qué? Para inhibir esta secreción de insulina y que el paciente no se me siga hipoglucemiando. Entonces, todo esto tiene fundamento y actualmente tenemos ya fármacos que nos van a simular esto, ¿no? Ahora, la grelina, que va a estar secretada por las células épsilon, la grelina va a ser principalmente la hormona más potente para estimular el apetito y va a estar implicada principalmente en el balance energético. Entonces, la grelina se produce tanto a nivel del estómago, pero también a nivel del páncreas va a estar producida por las células épsilon. Va a ser también un estimulador de la secreción de hormona de crecimiento. De hecho, hay pruebas con grelina para poder como secretar o estimular esta secreción, sobre todo en niños que estoy sospechando de deficiencia de hormona de crecimiento. Otros efectos que va a tener esta grelina es que va a disminuir el vaciamiento gástrico y la secreción ácida. Y también se ha sugerido que nos va a ayudar a mantener el nivel de glucosa sérico. Sin embargo, quédense con que la grelina, el efecto más importante que va a tener va a ser en la regulación del apetito y del balance energético. Entonces, bueno, de esta clase lo que quiero que se queden mucho es cómo es la secreción de insulina. Obviamente los efectos metabólicos tanto de insulina y como de glucagón, porque al final en diabetes vamos a ver que la fisiopatología tiene mucho que ver con la disregulación en la secreción de todas estas hormonas que ya mencionamos. ¿Tienen dudas de esto? No, doctora. Yo, doctora, rápidamente. Lo del péptido similar, lo del GLP-1, ¿es el que genera el que se llama efecto incretina? Sí, justo. Ah, Sí, eso ok. lo vamos a mencionar más pues ya. Lo vamos a mencionar más en la fisiopatología de la diabetes, o sea, exactamente cuál es este efecto. Que básicamente el efecto incretina es esta amplificación de la secreción de insulina mediada por glucosa. O sea, por decirles algo, si yo me tomo ahorita un jugo de naranja, la pura glucosa de ese jugo de naranja, por decirles algo, me va a estimular a que mi insulina se me eleve a 20, ¿no? Por decir algo. Lo que va a hacer ese GLP-1 es que en vez de 20 me va a amplificar esa respuesta y en vez de 20 voy a secretar quizás 30 unidades. A eso se refiere ese efecto incretina. Ahora, ese efecto incretina ocurre cuando yo doy insulina por vía oral. No es lo mismo cuando yo la inyecto. De hecho, para que exista ese efecto incretina, tiene que haber esa estimulación de esta célula L a nivel del intestino y todo esto va a ser mediado por otros mecanismos que tienen que ver con esta cuestión de la estimulación oral, por así decirlo. A diferencia de cuando yo doy glucosa por la vena, como no hay esta estimulación de todos estos mecanismos a nivel intestinal, no existe esta amplificación. Y es un mecanismo, ahora yo les decía que el GLP-1 no nada más me amplifica la secreción de insulina, también me inhibe la secreción de glucagón. Y también es un mecanismo por el cual en los casos de hipoglucemia preferimos dar la insulina por vía oral que por vía intravenosa. Si yo la doy por vía intravenosa, se pierde este efecto incretina, entonces puedo tener hiperglucemias de rebote más severas que cuando las doy por vía oral, porque este GLP-1 pues me va a ayudar como a regular todo esto. Entonces sí, ese es el efecto incretina. Y que lo vamos a ver en fisiopatología que está perdido. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Qué días se pueden conectar en la semana para... Bueno, de hecho el viernes les podría dar clase en la mañana. Entonces sería, ok,
¿Nos puede dar Pero- chance de consultarlo? Es que Sí, porque el viernes van a gastro, ¿no? Sí, se me olvidaba. Sí. Bueno, ¿me avisan si podemos ver el viernes clase? Porque mañana jueves en la tarde no pueden, ¿verdad? No, yo en la tarde no puedo. No, sería el viernes. ok. Sí, fue. ¿En la mañana o sería en la en tarde? mañana. Ah, ok. Sí, Sí, doctora. ya me avisan. Sí, Bueno, descansen. igualmente, gracias. Bye. Buenos días. Gracias, doctora. Gracias. Doctora.